Documentos. Radio Nacional de España. Fernando Zobel y el Museo de Cuenca. No puede haber en una nación pan si la nación no lo produce. El que se crea que las cantidades ingentes de divisas que representan el pan pueden venir del extranjero por artilugio, sin que se produzcan en la nación o se cambien por otros bienes, está completamente equivocado. La autarquía económica que padeció España tras la Guerra Civil duró 20 años. Además de en los medios de producción, se dejó sentir en todos los ámbitos de la sociedad y el mundo del arte no se libró de penurias. Una pregunta al escultor Juan de Ábalos, que ocupa puesto descollante entre la nueva generación de modeladores españoles. Trabaja en su estudio y en una pausa de su labor responde a nuestra pregunta. ¿Por qué eligió usted el tipo de escultura figurativa en su aportación al monumento del Valle de los Caídos? Pues había que hacer algo que fuera humanísimo y que estuviera en él encerrada nuestra tradición, nuestra manera de ser, nuestra manera de creer. En 1955, 2 años antes de que el Grupo El Paso pusiera en tela de juicio las propuestas estéticas del régimen, llegó de Manila Fernando Zobel de Ayala, un español con mucho mundo. Había nacido en Filipinas, era pintor y licenciado en filosofía por Harvard. Aunque viajaba frecuentemente a España, aquella no fue una visita más, porque Zobel, que entonces tenía 30 años, descubrió a los artistas abstractos de nuestro país. Esa generación fue la piedra angular sobre la que crearía, una década más tarde, el Museo de Arte Abstracto Español, que tuvo y tiene como sede las Casas Colgadas de Cuenca. Una de las cosas curiosísimas de la pintura española es que siempre ha habido algún buen pintor. Yo no sé qué pasa en España, pero yo creo que desde tiempos prehistóricos siempre ha habido alguien que ha pintado divinamente. Lo que ha habido muy poco son grupos de pintores. Fernando Zobel hizo estas declaraciones y todas las que vamos a escuchar durante una entrevista que concedió a Radio Nacional de España en agosto de 1983. 10 meses antes de sufrir el infarto que acabó con su vida en Roma. Hombre, grupo de pintores muy buenos, ojo. Eso realmente, que yo sepa, se dio un grupo precisamente de estos nacidos sobre los años 1600, y yo creo, salve la distancia, que ha habido otro gran grupo de pintores buenísimos, lo que se ha llamado la generación de los años 50, o sea, una serie de pintores que han nacido entre 1920 y 1930. Eso es una de las cosas que queríamos, que nos interesaba mucho enseñar en el museo, que no eran cuatro tíos, sino que eran 40, 50 personas que estaban pintando divinamente, pintando y haciendo escultura a la vez. Se juntaron primero, por un lado, el Daolsé de Barcelona, El Paso en Madrid. Rafael Pérez Madero colaboró con Zobel durante 2 décadas, hasta su muerte en 1984. Entre otras muchas exposiciones, ha sido comisario de la antológica que le dedicó el Reina Sofía en 2003. Donde puedes dar 10, 15 nombres, si no todos de primera fila como Tapies o Chillida, pero sí de una segunda fila muy alto, donde se puede incluir desde Montpós, Pérez, Rueda, Torner, Feito, bueno, Millares es otro de los grandes para mí, aunque ellos recogían muchos, los catalanes, muchos del surrealismo, pues eran cosas de Dalí, Miró, Picasso, y venían por ahí, pero también dejaron una huella profunda en las siguientes generaciones. De alguna manera, la aparición de Fernando Zobel en la España de los años 50, en algún sentido debió ser como la aparición de un dios griego en medio de la vida ordinaria de la Grecia del siglo IV a.C., o la aparición de una especie como de astronauta en un poblado masái. Manuel Fontán, director de exposiciones de la Fundación Juan March, es el actual responsable del Museo de Cuenca. No es que no hubiera españoles cultos, españoles viajados, españoles cultivados. Es que la España del momento era una España muy particularmente centrada en sí misma, una España casi todavía de posguerra,
y que de pronto apareciera una persona pues políglota, cosmopolita, con una formación, con una cultura pues absolutamente universal, y que además se conjugara eso en su personalidad con un carácter generoso, articulador de amistades, tejedor de relaciones humanas. Creo que para el arte español y para esas generaciones de artistas españoles ha sido algo muy importante y esencial. Desde aquel 1955, cuando Fernando Zóbel descubrió a los artistas abstractos españoles, hasta que abrió sus puertas el Museo de Cuenca, transcurrieron 11 años. Su creación fue producto de una serie de coincidencias. La más importante, acaso, que Zóbel trabara amistad con Gustavo Torner, un ingeniero de montes que ya despuntaba como pintor. Torner, natural de Cuenca, donde sigue teniendo su estudio, recuerda a Documentos Radio Nacional la impresión que le produjo. Fernando, lo que era un hombre muy cosmopolita y que viajaba por todos los lados del mundo y estaba enteradísimo de todo, él vio pintar al natural. Quiere decir, estaba delante de él Jackson Pollock, por ejemplo. Y él se le despertó la vocación de pintor viendo un cuadro de Rothko. No un cuadro, una exposición, cuando en España nadie sabía que existía, ¿no? Decía que como objeto la pintura española era lo mejor y más barato, la relación calidad-precio lo mejor del mundo, que era una pena que... Y entonces es cuando él empezó a tener y a adquirir y a buscar. Y además que él tenía curiosidad, cuando iba a una ciudad preguntaba que qué pintor había que no fuese famoso, pero que tuviese interés, iba a las guardillas y tal. El primer contacto de Fernando Zóbel con la obra de los artistas abstractos españoles tuvo lugar en una galería de las pocas que había en el Madrid de los 50. En aquella exposición colectiva participaban, entre otros, Jorge Oteiza, Rafael Canogar, Luis Feito y Néstor Basterrechea. Alfonso de la Torre, historiador y crítico de arte, ha sido comisario de varias exposiciones sobre arte abstracto español. En 1997 organizó en Madrid una que llevaba por título El Grupo de Cuenca. Sobre la librería Fernando Fe había una galería que se llamaba Artistas de Hoy, en donde se empiezan a desarrollar las primeras exposiciones abstractas. Hay que pensar que el debate de esos mediados de los 50 en España era todavía un debate sobre la validez de la abstracción, y en ese sentido Fernando Fe con Clan, que estaban las dos galerías muy cerca, Fernando Fe en la Puerta del Sol y Clan en la calle Espoz y Mina, pues supusieron como los dos principales lugares. No sé, por ejemplo, ahí en el año 55 se podía ver obra de Oteiza, por poner un ejemplo. Y esa primera visita que hace Fernando Zóbel, podemos decir que es el descubrimiento de lo que es la joven pintura española, joven pintura y escultura, y ahí compra sus primeras piezas. Fueron 2 cuadros: Composición Oscura, de Guillermo Delgado, y Pintura Roja, de Feito. Los artistas abstractos españoles vivían una suerte de exilio interior. Un personaje controvertido de la cultura oficial, Luis González Robles, empezó a darlos a conocer en las bienales hispanoamericanas auspiciadas por el régimen. Sus detractores todavía le reprochan que los presentara en tropel para que sonara la flauta con alguno. A la primera de estas bienales, que tuvo lugar en Madrid el año 1951, llevó cerca de 900 artistas. A partir de 1956, González Robles los promovió con parecido criterio en las de Venecia, Sao Paulo y Alejandría. Poco a poco empezaron a destacar fuera de España. Tapies, Chillida y Oteiza fueron los primeros, pero en su propio país se les ignoraba. Fernando Zóbel, a través del Museo de Cuenca, iba a conseguir que también los admiraran de puertas para adentro. Como recuerdan Rafael Pérez Madero y Gustavo Torner, en los círculos culturales se empezó a hablar de aquel filipino que no lo era. Fernando tenía su documento nacional de identidad, como todo español, desde el principio, vamos. Y
siempre ha sido español, que le dan la cosa esta de Filipinas, y siempre ha habido un poco de jaleo con la figura de Fernando en ese aspecto. No, era español. Lo que pasa es que, claro, conocía más la España idílica, la España incluso poética. Había hecho una tesis sobre García Lorca en Harvard, y conocía más de España, quizá la parte literaria, la parte leía mucho, más que la parte práctica, vivida, sentida y de estar al día. Y desde luego cuando ya vino y empezó a vivir en España, la verdad es que le gustó. Era muy curiosa la españolidad de Fernando Zóbel, que no es la de la mayoría de los españoles. Quiere decir que, por ejemplo, pues una vez salió a hablar, yo creo que era con motivo de que estaba enfrente de casa, el convento de San Pablo, etcétera, etcétera, tal, hablar eso de los conventos del siglo XVII en cierto sentido peyorativo, ¿no? Como se dice casi siempre, ¿no? Dice, pero no digas tonterías. Los conventos españoles del XVII eran como los clubes ingleses, donde estaba toda gente inteligente. Eso no lo dice un español, no se lo he oído nunca a nadie. Y es una forma de ver a España desde dentro y desde fuera a la vez, ¿no? En aquel viaje de 1955, que acabó vinculando todavía más a Fernando Zóbel con España, conoció a Rafael Canogar, Luis Feito y Antonio Lorenzo. Gerardo Rueda le presentó además a otros artistas con los que mantuvo contacto de por vida, hasta 1961, año en que se instala definitivamente en España, va y viene a Filipinas, donde ocupa la Cátedra de Bellas Artes en la Universidad del Ateneo de Manila. Zóbel sigue comprando arte y, pintor él también, expone su obra en galerías con el prestigio de Biosca y Juana Mordó. Conforme crecía su colección, empezó a plantearse la necesidad de abrirla al público, compartirla con la sociedad. La auténtica necesidad de institucionalizar esto, de hacer algo donde la gente pudiera ver esta pintura sin necesariamente tener que tocar el timbre de mi casa. Es curioso que generalmente la gente que tenía cuadros modernos españoles en ese momento eran precisamente los pintores. Cambiábamos entre nosotros, nos gustaba la pintura, y yo diría que las colecciones más interesantes que habían en Madrid eran propiedad de gente, pues efectivamente, como Gerardo Rueda, como, qué sé yo, Antonio Saura, que también tenía cuadros de todo el mundo, en fin, etcétera. Se nos ocurrió entonces la idea de que, como estaba clarísimo que de momento el Estado no iba a hacer un museo, no porque estuviera en contra de esta nueva pintura, que se ha dicho, yo creo que es que no estaba entonces el Estado ni en contra ni a favor, le importaba un pepino todo el asunto, la verdad que no le interesaba. Estaba bastante claro que ahí no se iba a hacer un museo ni nada parecido, y pensamos que por conveniencia, casi para salvarnos en salud, nos convenía mucho a nosotros, a alguien, ya que éramos los autoelegidos, puesto que a nadie más le interesaba el tema, que nos encontramos con la obligación de hacer algo, de hacer una especie de museo. La colección, afortunadamente, se puede decir que existía, que en ese caso era la mía, y yo sigo creyendo que la forma de hacer un museo es empezar con la colección y no con el edificio. 100 y pico de museos y centros de arte que hay por toda España. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el MACBA, el Guggenheim, el IBAM, la Fundación Thyssen-Bornemisza, Arco como una realidad Granada con 25 años, el mundo de las galerías, los artistas, la presencia internacional de nuestro país. Esto es una cosa que empieza a suceder en España a finales de los 80, principios de los 90 y que todavía sigue consolidándose, ¿no? Manuel Fontán, director de exposiciones de la Fundación Juan March y del Museo de Cuenca. Cuando uno piensa que en el año 66 un señor fue capaz, después de haber coleccionado arte abstracto informalista español, de tener la visión de que los españoles tenían derecho, y era muy bueno y era una necesidad cultural de primera mano, crear un espacio en el que las obras de arte pudieran ser contempladas, pues es una cosa muy grande, ¿no? Es pionero, ¿no? Es algo propio de visionarios, y por eso me parece que nunca se insistirá bastante en que el Museo de Cuenca tuvo un papel muy relevante, no solo desde el punto de vista, digamos, esencialmente artístico, sino desde el punto de vista de la sociología del arte. Fernando Zóbel no fue el primero que intentó crear un museo de arte contemporáneo en la España franquista.
El arquitecto José Luis Fernández del Amo, que a través de 2 organismos del régimen, como Regiones Devastadas y el Instituto Nacional de Colonización, había dado trabajo a algunos de los jóvenes artistas, dirigía desde 1952 un museo público con esa vocación en los bajos de la Biblioteca Nacional. Pero su buena voluntad se estrelló contra el desinterés y la incongruencia de la administración. Zóbel tenía menos pretensiones. Quería un museo pequeño y gestionado por la iniciativa privada. En julio de 1962 acudió a la Bienal de Venecia, donde se exponía su obra junto a la de otros artistas españoles, y allí conoció a Gustavo Torner. Ese encuentro fue providencial para el Museo de Cuenca. En Venecia me dijo Fernando, bueno, cuando volvamos a España cenamos juntos y tal, y así hablamos tranquilamente, y me invitó a cenar con Eusebio Sempere y Abel Martín. Y Eusebio le preguntó, ¿y qué tal va lo del Museo de Toledo? No, dice, mal, no se puede hacer. Y yo pregunté, ¿puedo preguntar qué es eso del Museo de Toledo? Dice, sí, que pretendía comprar una casa antigua, bonita, y arreglarla, invitar amigos pintores y luego comprarles cuadros. Luego, pues, en una serie de salas, habitaciones, pues poner los cuadros, pero no encontramos nada. Y en aquel momento en Cuenca se estaban vendiendo unas propiedades del ayuntamiento y otras privadas. En la parte alta, como es tan incómoda de vivir, pues casas a unos precios tirados absolutamente, 100 metros, 8.000 pesetas o cosas de esas. Y se lo dije a mi jefe en Montes, que era el teniente alcalde, y me dijo, no hay nada ya, se ha acabado de lo que tenemos nosotros, pero se están arreglando las casas colgadas, no sabemos para qué, y quizás eso vaya bien, dile que venga. Y le llamé a Fernando y me dijo, y a mí que se me ha perdido en Cuenca. Pero finalmente hizo un viaje de exploración a esa ciudad. Según ha descubierto Alfonso de la Torre, le acompañaba otra figura clave para el arte español de la segunda mitad del siglo XX, la galerista Juana Mordó. Lo que es interesante en un artista es que tenga otra inquietud que la de únicamente hacer un cuadro bien hecho. Y son todos, al mismo tiempo que artistas, son intelectuales. Y esto ha supuesto mucho para el arte actual en España. Como decía yo últimamente a un señor oficial, le decía, bueno, España no se puede jactar de tener lo mejor de esto o lo mejor de aquello o lo mejor y ni siquiera tal vez las mejores naranjas, pero tiene probablemente con los americanos del norte el mejor arte moderno actual. Cuando se hace el Museo de Arte Abstracto Español, el día inaugural, se hace un libro de firmas. Simbólicamente la primera firma es de la que podríamos llamar la matriarca de todos ellos, Juana Mordó. Juana Mordó efectivamente estará unida a toda esta aventura, y sin ella sería muy difícil de entender el que algo de la diáspora que supuso a finales de los 50 el arte español. Piénsese en los artistas desaparecidos, en los artistas exilados hacia Europa, especialmente hacia París o hacia Sudamérica. Algunos retornos de esa diáspora se entienden gracias a la presencia tutelar, podríamos decir, del museo y de los impulsos que a través del museo y de la Galería Juana Mordó permitían una cierta estabilidad a algunos de los artistas que estaban en esas aventuras. Era tímido. Con Zóbel ocurría un poco lo que él mismo decía de los anticuarios chinos. Rafael Pérez Madero, colaborador de Fernando Zóbel y autor de libros y documentales sobre su obra. Dice, tú te entras en un anticuario chino y el primer trozo, nada más entrar, pues tienes cosas de recuerdos para el turista. Si ya ven que te interesas, te pasan al siguiente cuarto que tiene cosas un poquito más... Sigues todavía en la línea, pero tiene cosas un poquito más interesantes. Así vas poco a poco, y si ya te interesas mucho, llegas al fondo y es donde encuentras las verdaderas joyas del anticuario. Entonces a Zóbel le pasaba un poco eso, que conforme
te podías mantener podías incluso estar hablando frívolamente o superficialmente de cualquier tema y no apabullarte con lo que él sabía, nunca lo hacía. Y conforme tú te fueses metiendo, fueses indagando, fueses preguntando, te fueses interesando por el tema, él iba abriéndote esas perspectivas de tal forma que una persona que hacía que los demás se sintiesen como más interesantes siempre, y por su capacidad de escuchar, o sea, escuchaba muchísimo. Y un día pues salió a hablar del Artesum de 1200 y yo le dije, pues si yo estoy enterado, debe estar ya ese momento un poco degenerado, porque si yo estoy enterado, pues termina en 1260, desde el 900 o por ahí, pues ya está un poco mal. Luego el Joan, el Min, se echa a reír y dice, eso no me lo dicen 10 personas en España, hacemos el museo en Cuenca porque hay con quien hablar. De eso de paisaje de Cuenca y eso nada de nada, a Fernando no le gustaba el campo. El 30 de diciembre de 1963, el Ayuntamiento de Cuenca, en sesión extraordinaria, cedió una parte de las casas colgadas a Fernando Zóbel para que instalase su colección de arte abstracto y fijó el alquiler en 500 pesetas mensuales. El resto del inmueble se reservaba para museo etnológico, pero en 1978, vista la proyección que había alcanzado el de Zóbel, se destinó a ampliarlo. Aunque la inauguración oficial del museo tuvo lugar el 30 de junio de 1966, 2 años antes, mientras se acondicionaba el edificio, había empezado a funcionar en otro local cercano un taller de estampación. De ese taller, como cuenta Alfonso de la Torre, salieron las primeras serigrafías y grabados que popularizaron el arte gráfico en España. Y hay crónicas de la voluntad de hacer el museo desde, por ejemplo, en el año 62, Fernando Zóbel y Antonio Lorenzo con Gerardo Rueda van a París a visitar a Bernard Childs, artista y grabador, que les habla sobre técnica de grabado, les incita a visitar la casa de tintas Charbonnel, adquieren el primer tórculo del museo, ese famoso tórculo que es retenido luego en la frontera. Y prácticamente en el año 64 se está haciendo la primera edición de serigrafías del museo. Piénsese que coincide también con el retorno de Abel Martín y Sempere de París, que han aprendido la técnica serigráfica, y cuando en enero del año 60 llegan a España, hasta que no encuentren en su camino a Fernando Zóbel y el proceso de ediciones gráficas del Museo de Arte Abstracto, pues ahí es el momento en el que podemos decir que arranca la historia, y a veces por eso lo fecho en el año 64 más que en el año 66, que es una apertura oficial. Era pintor, grabador, historiador, profesor de caligrafía china, entendido y experto en libros raros y manuscritos, y todo esto confluía en él de una forma muy natural, guiado quizá por su gran pasión que fue siempre la pintura. Él estudió grabado en Rhode Island, pero a la vez tenía un puesto en la biblioteca de Harvard y estuvo trabajando con toda la base de libros antiguos y manuscritos. Y él era coleccionista de grabados, tenía una bonita colección de Rembrandt, no ejemplares brillantes, ni buenos, ni caros, pero sí tenía una colección muy de pintor, donde buscaba más el dibujo inteligente y el gesto inteligente dentro del dibujo, más que la brillantez o la aparatosidad o la espectacularidad del grabado, que se notaba que era pintor, vamos. Después fue un pionero en la distribución y edición de la obra gráfica en España. En esa época no se estaba haciendo obra gráfica, y Zóbel lo metió en casa a muchos españoles a través de el arte abstracto, a través de estas ediciones. En esa labor resultó determinante el también pintor Antonio Lorenzo. Rafael Pérez Madero dice que fue, de todos los artistas que rodearon a Zóbel, el que tenía los pies más sobre la tierra.
Hoy todavía parece un milagro que el Museo de Arte Abstracto español arraigara en una ciudad de la España profunda, en aquella Cuenca de 1966. Fernando Zóbel destacó toda su vida el coraje que tuvo un hombre, Rodrigo Lozano de la Fuente, al apoyar su proyecto. El alcalde, en un gesto de lo que yo llamaría auténtico valor político, se fió de nosotros. O sea, él dice que él se informó, que se enteró que éramos gente seria y que sabíamos más o menos lo que hacíamos. Nos dijo que a él no le interesaba ni sabía nada especialmente de arte abstracto, pero algo sabía de gente y que nos iba a ayudar en todo lo posible, que sí, que le apetecía mucho de que esto fuera un museo como lo fue. De hecho, un museo bastante extraño, bastante único. Vuelvo a repetir lo del valor. Hay que ver lo que esto significa por parte de un alcalde de una ciudad antigua castellana que de repente se entrega a un grupo de pintores abstractos para que le hagan una cosa tan extraña como el único museo de arte abstracto de toda Europa y el único museo de toda Europa hecha por un grupo de artistas. Dos únicos, nada menos, uno detrás de otro. Como el museo estaba en la parte alta, la mayoría de la gente está en la parte baja y es una ciudad en que no hay relación la parte alta con la parte baja. En Semana Santa sí, porque sobre todo en la parte alta es donde queda mejor visualmente y suben de la parte baja a ver eso. La gente de la parte baja no sube a la parte alta nunca. Y una vez le dije, pues esto no va a gustar a los señoritos del casino. Y dice, pero Gustavo, esto no lo hacemos para los señoritos del casino. Piénsese que Cuenca era una ciudad a 3 horas largas de carretera de Madrid en esa época en la que Antonio Lorenzo conducía un 600 con una bombona de butano. Pues claro, era una ciudad muy lejana del centro del poder y posiblemente poco sospechosa de revoluciones, ni siquiera en lo artístico. En todo caso, es cierto que a los artistas de la vanguardia de ese momento les dan uno de los edificios más simbólicos de la España profunda, que son las Casas Colgadas de Cuenca, y realmente tuvo siempre el apoyo oficial. En fin, hay fotografías de la visita de Manuel Fraga y realmente tuvo siempre todo el apoyo oficial. El museo, que vuelvo a repetir, se estaba restaurando como geografía, estaba vacío por dentro. O sea que era una especie de magnífica caja de zapatos que se podía hacer cualquier cosa con ese interior. Y entonces la casualidad nos dio para llenar ese interior pues una especie de genio de la arquitectura. Me atrevo a decir que es Gustavo Torner, reconocido por los mismos arquitectos, que es pintor, que es ingeniero agrónomo, pero que además, como se dijo en una cena que le dieron en su honor los arquitectos de Madrid, quizás uno de los mejores arquitectos de España también. Gustavo Torner se encontró con un espacio y ese espacio lo convirtió en un museo ejemplar. Él elige la obra y yo le hago el hogar a la obra. Estuvo Alfred Barran, ¿no? El que se le ocurrió hacer el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Estuvo en casa, en el museo, y le preguntamos a quién le había dicho en Nueva York que existía esto. No lo dice nadie. En nuestro ambiente artístico se sabe que en Cuenca pues hay una cosa que hay que ver. Dice, yo he venido a Europa a ver el Museo de Cuenca y luego en París la exposición de Picasso en el Gran Palais y nada más. Y dijo que era el pequeño museo más bonito del mundo. Se hizo con ecos de la arquitectura popular conquense, se hizo con el estricto deseo de que no pareciera un museo de provincias que intentaba emular un museo de una gran capital, y esto hecho por gente que había visto pues, los grandes museos de Europa y América, ¿no? Manuel Fontán, responsable del Museo de Cuenca. Se hizo con una especie de mezcla de la museografía americana, es decir, el white cube, la pared blanca, el cubo blanco, el espacio neutro, en el que lo importante es la presencia de la obra de arte, y también con ciertos guiños a la museografía
italiana, como la Cuadrería Correr de Venecia o intervenciones museísticas de un Carlos Scarpa, en fin, sobre todo me estoy refiriendo ahora a ese travertino tan característico del Museo de Cuenca, pero también a las paredes blancas y al respeto por el edificio. Había que cuidar el continente, aquellas casas sobre la hoz del Huécar que se remontan al medievo, pero más aún el contenido. Alfonso de la Torre destaca la modernidad con que se instaló la colección. Fue un museo democrático en tiempos en los que eso no se estilaba. Bueno, se estilaba tampoco, que tampoco había museos de arte contemporáneo. Pero sí que es cierto que recogió todas las tendencias artísticas. A pesar de ser un museo hecho por unos artistas que eran más bien militantes de lo que se ha podido llamar la abstracción lyrique, alejado de la Beta Brava, sin embargo, podríamos decir que ciertos artistas de la Beta Brava, los artistas del Paso, Millares por ejemplo, pues pueden contar con más obra, incluso actualmente, que el artista que lo fundó, Fernando Zobel. Entonces es muy importante subrayar cómo en el año 64-65 se estaba creando un museo en el que, sin miradas sectarias, pues se ofrecía una mirada bastante amplia sobre lo que realmente estaba siendo el arte español. Que yo sepa, es el único museo que se hizo por artistas, y a estos habría que añadir pues a gente, pues qué sé yo, a Eusebio Sempere, a Antonio Lorenzo, a Manolo Millares. El mismo Saura también participó en cierto modo, a veces con sus críticas, pero en fin, fue una cosa donde mucha gente todavía viva, cuyas obras se están enseñando, esta gente estaba opinando y ayudando activamente. Y los resultados, museísticamente, fueron verdaderamente curiosísimos. O sea, que parte del sabor tan especial que tiene este Museo de Cuenca se debe a eso. Por ejemplo, se debe a una cosa que nos pusimos todos de acuerdo desde el primer momento, que es que estábamos hartos de museos donde las colecciones se enseñaban precisamente como colecciones. Y a nosotros nos parecía que aquí lo importante no era tanto el nombre del artista, sino la calidad de la obra de arte. Y que lo que sabía que hacer, lo que teníamos que conseguir de alguna forma, es valorar esa obra de arte y en lo posible que no se viera más que una cosa a la vez. Hombre, evidentemente se ven otras cosas de reojillo, pero que si te ponías delante de un cuadro, que vieras ese cuadro y no 40 cuadros. Eso realmente en un sentido es un gasto enorme del espacio, pero en otro sentido ese espacio está precisamente para ver cuadros. Si las obras de adaptación de las casas colgadas a museo duraron 2 o 3 años, el montaje tardaron 1 año. Rafael Pérez Madero. Y solo había 40 obras, pues la colección podía tener en aquel momento 80 obras, en principio solo se colgaron unas 40, y esas 40 se estudió muy bien el sitio perfecto para cada obra, y que cada obra se pudiese ver individualmente, separada de los demás. Eso se consiguió en un primer momento hasta el punto de que muchos de los cuadros que en aquel momento se colgaron en el año 66 todavía siguen en el mismo sitio. Por esa misma razón, quien visite hoy el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca puede hacerse una idea cabal de su contenido siguiendo la recomendación que hacía en 1969 el pintor y crítico Juan Antonio Aguirre. Lista de obras que deben verse despacio. Geraldine, de Saura. Rojo sombrío, de José Guerrero. Sarcófago para Felipe II, de Millares. Semana Santa en Cuenca, de Monpó. Cuadro grande rojo de la Sala Negra, de Rivera. Cuadro grande blanco y los collages, de Gerardo Rueda. Todo lo que hay de Gustavo Torner. El cartón y Gran Équerre, de Tapies. Ornitóptero y Pequeña Primavera para Claudio Monteverdi, de Zobel. Algo de Oteiza. Y añada las que le parezca a usted.
taller de estampación ya no existe. Mientras permaneció activo, numerosos pintores, entre ellos Bonifacio Alfonso, descubrieron al grabador que llevaban dentro. Los 5.000 visitantes que registró el museo durante su primer año de vida superaban en mucho las expectativas que se había marcado Fernando Zóbel. Había que repartir responsabilidades y, como explicaba el pintor y mecenas, se estableció un triunvirato. Nos la dividimos más o menos entre 3 personas. O sea, yo me dediqué, vamos a decir, a la formación de la colección, esencialmente. Gustavo Torner se dedicó, vamos a decir, a la arquitectura interna del museo, a convertir esto que era un espacio, en una especie de escultura vuelta al revés, donde se pudieran ver cuadros. Y Gerardo Rueda, también pintor, tuvo un papel muy importante en cuanto a la presentación de los cuadros, su iluminación, etcétera, etcétera. Esto no quiero decir que trabajáramos por separado, trabajábamos juntos, pero más o menos, sin ponerlo por escrito exactamente, nos pusimos de acuerdo de que en cada una de estas cosas el que se encargaba más o menos de ella es el que llevaría la voz final. Para mí es muy importante la luz porque la luz precisamente sirve un poco para transformar lo que estás viendo. Declaraciones de Gerardo Rueda en 1985. Un cuadro estos pues más puristas, un cuadro blanco con volumen, según el tipo de iluminación que tenga puede cambiar enormemente. Puede ser, pues a veces puede parecer que es completamente transparente y otras veces pues si contrastas la luz pues puede ser una cosa mucho más dura y más dramático. Yo no le recomendé nada a Fernando, nada más que en 2 cosas que me parecían obvias. Gustavo Torner para Documentos Radio Nacional, año 2010. En la exposición de Gerardo, preciosa, en Juana Bordó, en que todo era blanco, que es que en aquella época una exposición hacer todo blanco, pero él eligió un cuadro, Fernando eligió un cuadro para el museo y le dije, bueno, está muy bien, pero es que tienes 3 veces más grande, que es precioso, y en el museo quedaría mejor. Y pues tienes razón. Y luego el primer móvil de Sempere que hizo en su vida, cuando lo vi yo, inmediatamente vi la solución de esa que está en el Museo de Arte Abstracto, ¿no? En la entrada, cómo solucionar ese problema sin barandilla, ¿no? Las proximidades de Rueda y Torner son más aparentes. Ambos utilizan como una especie de carpintería para armar sus sueños, podríamos decir. Pero en el momento del encuentro, es decir, a finales de los años 50, los 3 están relativamente próximos. Los 3 son los 3 artistas reflexivos, artistas que, dependiendo de los grados, no han renunciado por completo al color, que se mueven dentro del mundo de la abstracción, una abstracción que es más reflexiva y lírica que intensa y dramática, podríamos decir. Es una pintura, en los 3 casos, en ese instante, que está más dentro de un mundo espacialista, más que en el mundo del gesto. Contábamos con cierta cantidad que nos permitiría trabajar perdiendo, aunque no viniera nadie, durante 3 años. Y decidimos que si al final de 3 años no conseguía que viniera un grupo mínimo de personas al museo, pues mira, apaga y vámonos. Esto pasó hace 20 años, o sea que el final de la historia ya la sabemos, ha sido realmente en ese sentido un éxito. El formar la colección hoy día sería una cosa carísima, realmente no tengo la menor idea qué costaría, pero el formar entonces la colección primera, o sea, aquello con lo que se abrió el museo, que venían a ser unos 150 cuadros, de los cuales, ojo, no se exponían más que 40. No porque no fueran buenos los otros, sino porque no teníamos sitio para exponer dignamente más que esos 40. Vamos a decir aproximadamente entre 40 y 50 para que se pudieran ver muy bien. El nombre oficial del Museo de Cuenca fue y sigue siendo Museo de Arte Abstracto Español. Fernando Zóbel rehuyó adjetivos como moderno y contemporáneo que estaban en boga por aquel tiempo.
Según dejó escrito en el primer catálogo y recuerda ahora Rafael Pérez Madero, cuidó mucho la semántica al elegir nombre. El término abstracto incluía toda una generación donde estaban metidos de alguna forma los expresionistas, los constructivistas, los líricos, luego estaban los cinéticos, y el término abstracto, pues bueno, pues la pintura de Saura podía ser figurativa o no. Saura representa cara, representa cuerpo, representa en el sentido más expresionista de la palabra. Pero al fin y al cabo pintaba figuras, no era abstracta, no era una abstracción pura. Daba Gordillo después, una generación un poquito después. Pero yo creo que el término abstracto los acoge a todos y yo creo que define un poco a toda esta generación. Informalismo español, abstracción española. Tampoco se pensaba hacer un museo de arte abstracto, se pensaba hacer un museo de obras que tuviesen su categoría. Lo que ocurre es que al elegirlas, casi todas eran de arte abstracto, que no quedaban fuera más que, para criterio de Fernando, y yo estaba de acuerdo con él, Carmen Lafón y Antonio López. Y en el despacho de Fernando, que estaba en la habitación de arriba, pues lo que se hacía era tener todo lo figurativo también y dejar la puerta abierta, que la gente se asomara. En ese momento costó muy poco. No se regateó, no se aceptaron regalos porque no queríamos vernos de ninguna manera coaccionados por el favor, porque es muy difícil en este mundo, y más si se trata de pintores. O sea, insistimos en comprarlo todo, lo que teníamos, y todo ese toda esa colección comprada vino a costar, pues yo hice una especie de estudio más o menos, y por decirlo de una forma, vino a costar la colección entera más o menos lo que hubiera costado un coche muy caro de importación. Vamos a decir un Rolls. Eso es más o menos lo que costó la colección del Museo de Cuenca. Hoy valdría otra cosa, evidentemente, pero es que esa era una época afortunada donde el cuadro más grande del museo, que era, bueno, casi el más grande, no era el más grande era uno de Lucio Muñoz, pero uno de los cuadros más conocidos y más grandes del museo, que era la Brigitte Bardot de Saura, yo me acuerdo que costó 50.000 pesetas. Y me acuerdo que cuando la compré por 50.000 pesetas causó sensación. Me dijeron en la galería, pero estás loco. Digo, bueno, yo no creo que podré volverlo a comprar por ese dinero el día de mañana. Gustavo Torner, el único sobreviviente de aquellos 3 artistas sobre los que pivotó el Museo de Cuenca, recuerda la generosidad intelectual, pero también humana, de Fernando Zóbel. Del mismo modo que abrió su colección de arte a la sociedad, pagaba con la más absoluta discreción la cuenta del hospital a un amigo tuberculoso y corría con los gastos de un equipo de fútbol juvenil. Invitaba a cenar a la gente para compartir, además de mesa y mantel, una conversación inteligente. A Torner le sacó más de una vez una lata de atún y un trozo de pan, pero debatían apasionadamente hasta altas horas de la madrugada y hablaban, cómo no, de sus respectivas obras. Este no te ha salido. Y tenía razón. Y luego decía, este no te ha salido. Y yo decía para mí, pues te estás equivocando. Y al cabo de un año o dos, ve aquel cuadro que me dijo que no me había salido. Dice, ¿dónde has sacado esta maravilla? Muchísimo. Yo con Fernando continuamente. Que una de las cosas que les extrañaba a cierta gente es cómo podíamos ser tan amigos y a la vez llevarnos tanto la contraria. Pero eso era consecuencia del profundo respeto de uno al otro y en el fondo la confianza en el otro también. Los españoles siempre somos un poco raros en el sentido de con las ideas, con yo tengo esta idea y la quiero llevar a cabo, que no me la pisen, que no me la quiten, que no... Rafael Pérez Madero. Lo que sí chocó desde el principio, y a mí me chocó mucho también, era la generosidad, no material, sino la generosidad intelectual del personaje. Era tremendamente generoso en todas sus ideas. Le gustaba compartirlas, le gustaba que incluso hasta que se aprovechasen de ellas con tal de que saliesen adelante.
Tras la inauguración del museo, hasta bien entrada la transición, Cuenca atrajo a muchos artistas jóvenes que se establecieron en la ciudad. Alfonso de la Torre se ha referido a aquel fenómeno como la estela de Cuenca. Esa estela tuvo también ramificaciones en Andalucía a través de la pintora Carmen Lafón y las visitas que cursaban a Sevilla tanto Zóbel como Gerardo Rueda y Torner. Unamuno dijo que Cervantes, para llegar al universo, tuvo que pasar por el Toboso, y los artistas que se establecieron en Cuenca sabían que su obra podía ser universal sin moverse de una capital de provincias que entonces rondaba los 35.000 habitantes. Antonio Saura ya pasaba temporadas en la ciudad antes de que llegara Zóbel y le fue fiel hasta la muerte. Falleció en Cuenca en julio de 1998. 2 meses antes expresaba así su relación con ella. Me siento ante todo europeo y mi obra, aunque posea, al decir de muchos críticos, acentos indudablemente españoles, ha pretendido ser, ante todo, cosmopolita y formar parte del aspecto positivo de la modernidad. Pero también es cierto que hace ya muchos años escogí a Cuenca como una ciudad de adopción. Primero como refugio de algunos meses y ahora como lugar predilecto en donde tengo instalado mi taller, mi biblioteca y mis colecciones. Cuenca como ciudad con la que me he identificado afectiva y sentimentalmente. Cuenca como lugar mágico de mis referencias. Cuenca como lugar de proyección en el que se fragua mi trabajo. En el catálogo de la exposición El Grupo de Cuenca, que pudo verse en Madrid el año 1997, su comisario Alfonso de la Torre se preguntaba: ¿pero hubo alguna vez un grupo de Cuenca? Y respondía que sí, desde el punto de vista historiográfico, si consideramos que aquellos artistas coincidieron en el tiempo y en el espacio. Pero advertía de que sus propuestas estéticas siguieron caminos diferentes, como corrobora Rafael Pérez Madero. El Grupo de Cuenca, como grupo pictórico, como grupo intelectual, yo creo que no existe. Existía un anhelo común que fue la idea de Fernando Zóbel, que era un aglutinador de personas, y la idea de Fernando Zóbel del museo. Entonces, bajo este proyecto hubo una unión pero más de trabajo en relación al proyecto, no en relación a sus pinturas. Cada uno pintaba por su lado y no era como el Grupo El Paso con un manifiesto y unos intereses más o menos comunes de una pintura tal. Lo que sí coincidían todos era en cierto lirismo. Dentro de su pintura ocurrió un poco con el informalismo americano, que los más conocidos al principio fueron los más expresionistas, Pollock, Klein, y luego poco a poco fueron surgiendo y fueron los más líricos. Pero eso ocurrió un poco aquí. Primero se conoció, daba observación en el Grupo El Paso en Madrid, con todo el expresionismo de Millares, de Saura, de Feito, de Canogar de la primera época, de Chirino con sus esculturas, y después fueron surgiendo, pues con voz más atemperada, los más líricos, Sempere, Monpó, Rueda, Torner, aunque Torner pues maneja toda clase de materiales. Y yo creo que el grupo como grupo no existe. Fernando Zóbel tenía 41 años cuando inauguró el Museo de Cuenca. Al cumplir los 50, empezó a preguntarse qué destino aguardaría a la colección tras su muerte. Esa angustia se acentuó después de sufrir un infarto cerebral. Temía dejarlo a merced de la administración pública, con sus vaivenes y una organización funcionarial que, posiblemente, desvirtuaría el proyecto primitivo. Tengo unos herederos que iban a heredar nada menos que un museo. Yo creo que puede ser de las cosas más desagradables que se pueden heredar en este mundo. Y por otro lado, tampoco hay ninguna garantía especial de que eso se iba a llevar especialmente bien. Por otro lado,
también, evidentemente, siempre se puede dar una cosa de estas al Estado. Lo que pasa es que esto no deja de ser un museo muy especial y de provincias. Y ya sabemos que por una serie de razones nos solemos preocupar de museos tan gordos, tan grandes y tan importantes que los de provincia pues no suelen gozar de mucho interés. Yo estaba viendo, bueno, en fin, yo es que tengo una imaginación, estaba viendo cosas horribles que le podían pasar a este pobre museo como cayera en manos benévolas, pero quizás no excesivamente interesadas del mundo oficial. Finalmente, en 1981, Fernando Zóbel donó la colección del Museo de Arte Abstracto Español a la Fundación Juan March, una institución privada pero con proyección pública que, mediante exposiciones, becas a artistas y su colección de informalismo español, se había comprometido con el arte contemporáneo. La Juan March sigue siendo propietaria de esas obras que desde que se inauguró el museo han sido vistas por más de 1,5 millones de personas. El cortejo con los restos mortales de Fernando Zóbel recorre ahora las calles de Cuenca bajo un silencio cortante, al que pone contrapunto el doblar de la Torre Mangana. Fernando Zóbel murió repentinamente en Roma a los 59 años de edad el 2 de junio de 1984. 4 días después fue enterrado en Cuenca. A la misa de corpore insepulto oficiada en la catedral han asistido el vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, el ministro de Cultura, Javier Solana, y sus amigos pintores, que asentían con miradas cuando el oficiante, el padre Federico Sopeña, ha afirmado que Fernando Zóbel hizo de su vida una obra de arte. En el pequeño cementerio de San Isidro, sobre un altozano, le aguarda una sepultura de granito rosa con su nombre, las fechas de nacimiento y muerte, y una sola palabra: pintor, que resume su periplo vital. El periplo de un hombre a caballo entre Europa, América y Oriente, que escogió Cuenca como última morada. Me impresionaba de Zóbel que ahí se notaba también el que siempre había vivido un poco solo y había vivido en internados en Harvard, pues en residencias de estudiantes y todo eso, era la capacidad que tenía para transformar su hábitat. Nada más llegar a un hotel, ponía 3 postales en la pared, 2 dibujos suyos, el dibujo que estuviese haciendo, se cogía el vaso de la esta con agua, sacaba su cajita de acuarelas, la ponía encima de la mesa y en un momento te había transformado la sala de la habitación suya del hotel en su estudio. Y tenía una capacidad de adaptación a los sitios. Claro, toda la vida se la había pasado viviendo solo y viajando. Fernando Zóbel y el Museo de Cuenca. Guión y dirección, Juan Carlos Soriano. Realización y montaje, Maica Aguilera, Amparo Hernández y Mercedes de Prado. Narradora, Modesta Cruz. Con la voz de Javier Lostalé. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.